Hola, ¿cómo estás? Estamos comenzando con un nuevo programa de Bienvenidos al Tren. A ver qué hora es. Son las 20:30. Efectivamente, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV y quiero hacerte una aclaración. No soy producto de una inteligencia artificial. Soy una persona humana, con una inteligencia natural, acorde, moderada, acorde a mi origen, edad y formación. Esto no es muy novedoso, pero al menos no necesito secar el planeta para funcionar. Yo con 3 empanadas me arreglo, te puedo tirar 24 horas más o menos regulando la energía. ¿A qué viene esta aclaración? Mira, el intendente de Zárate nombró a una inteligencia artificial como funcionaria del municipio. Sí, efectivamente. Con esta medida, Zárate se convierte en la primera ciudad de Argentina en integrar formalmente a un sistema de inteligencia artificial dentro de su estructura orgánica estatal. Ojo, no es la primera funcionaria del mundo, porque desde hace un par de meses Albania tiene una ministra creada por inteligencia artificial. Creo que es una especie como de Sturzenegger artificial, pero no estoy del todo seguro. Pero acá sí es toda una novedad. La nueva empleada municipal de Zárate, ¿sabés cómo se llama? Sara. Zárate, Sara, sí, con Z. Y fue nombrada directora general de atención al vecino no humana. En principio, Sara no parece muy distinta de esos robots que te responden por WhatsApp casi tan rápido como las ganas que te vienen de revolear el teléfono tras la enésima vez que te ofrece escribir A si querés volver a las opciones anteriores. Lo bueno es que, a diferencia de los empleados municipales humanos, Sara no toma mate mientras atiende. Claro, la computadora que la alimenta se toma todos los ríos de la Patagonia, pero eso no se ve. Sara no se toma vacaciones, no reclama aguinaldo. Eventualmente se cuelga, sí, pero no requiere ART. Con apretarle el botón de reinicio alcanza y sin riesgo de que te acuse de acoso sexual en el trabajo. Lo que no se entiende es por qué ya la nombraron directora general. ¿Acaso Sarita entró con acomodo? ¿Cómo fue que tan rápido está ocupando un puesto jerárquico? Pregunta sin respuesta. Y esta noticia de Zárate se vincula con esta otra que te voy a mostrar, ocurrida del otro lado del globo. En Japón, una mujer se casó con un hombre hecho con ChatGPT. Sí, Kano, allí la estás viendo, una oficinista de 32 años, decidió formalizar su vínculo con Lune Klaus, un personaje digital creado por ella misma a través del conocido chatbot de inteligencia artificial. Es raro, pero un poco la entiendo. El ChatGPT es el esposo ideal. No se queja si no hay nada para comer en la heladera. Te dice lo que vos querés escuchar cuando le preguntás cómo te queda lo que tenés puesto y no paga pasaje cuando querés irte de vacaciones en pareja. Pero también me genera preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te quedás sin datos? ¿Sería el equivalente al hoy mejor no, me duele la cabeza de los humanos? Eso sí, el chatbot es una pareja no apta para personas celosas. ¿Acaso cómo sabés que el robot no le está diciendo lo mismo a otras 5 millones de personas en el mismo momento? Por suerte, este programa no está hecho por ninguna inteligencia artificial. Con que esté hecho con un poco de inteligencia, que por suerte la tienen mis compañeros, nos damos por conformes. Así que te invito a nuestro furgón de noticias. Vamos a repasar los temas del día y, como siempre te decimos, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bienvenidos al tren. ¿Cómo está hoy Fabi Solano? ¿Todo bien? Bienvenido también a vos, Juan. Muy Muchas bien, gracias. por suerte. Qué bueno. ¿Y vos cómo estás, Nahuel Sosa? ¿Cómo ¿Bien? estás, Juan? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes qué onda con el ChatGPT? ¿Tienen relación? ¿Ya son amigos? ¿Lo usan de analista? ¿Algún tipo de aplicación? Poco y nada. Bien. Solo para observar, digamos, cómo funciona, pero la verdad que no. Lo estás observando, le tenés desconfianza, lo mirás le con tengo recelo. a todo lo que sea inteligencia artificial. La verdad que debería, porque tengo entendido que a las personas que trabajamos con información nos resuelve muchos problemas, pero todavía estoy tratando de mantener el ejercicio analógico. Me gusta. ¿Y vos, Nahuel, qué onda? Mira, justo ayer tenía un contrapunto con un colega. Pero yo soy medio, como profesor, soy medio clásico. O sea, si pido una monografía y tiene mucha inteligencia, la repruebo, ¿no? Claro. Pero ya ¿Y te das cuenta, la descubrís fácil? Sí, se nota. se nota, ¿no? Bien. Que entiendo que puede estar bien o puede estar mal eso, pero el celular en la clase, la monografía, como digo, tantas sesiones. Sí, claro. Pero sin embargo también hay docentes que ya empiezan a decir, bueno, enseñan cómo utilizar el ChatGPT en una monografía. Y yo tengo mis dilemas éticos ahí todavía. Sí. Siento que hay algo de lo creativo que
que en un punto lo que te estás enseñando es, ¿no? A ver, pasar lo mismo con Wikipedia, pero al fin de cuentas termina siendo cómo chorear mejor con el chat GPT. Digo, hay algo ahí que no sé. Es una discusión abierta, me parece que todavía esto es Podríamos hacer una mesa en algún momento. Definitivamente, definitivamente. Es un tema que no está cerrado. Lo que tenemos para contarte ahora son noticias del día, noticias de hoy en el furgón. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos, Fabi? Bueno, primero tenemos que hablar de algo que pasó hace un ratito. Milei estuvo en Corrientes en este inicio de su gira por las provincias de la Argentina. Estuvo, bueno, en el 12º Congreso de Economía Regional, que estuvo organizado por el Club La Libertad, así se llama esta organización, que lo invitó, dio un discurso para empresarios, para dirigentes, para economistas. No había gente del pueblo, digamos, no hubo un recibimiento como los que sí hubo en la campaña, que él armaba, por ejemplo, alguna gira por la calle, no. Fue un evento cerrado. Fue un evento cerrado, no tuvo, digamos, la posibilidad de juntarse y convocar a la ciudadanía. Y aprovechó el discurso que dio para anunciar que finalmente se cerró, que finalmente se anunció. Fue un anuncio del anuncio, porque ya lo había anunciado, digamos, que finalmente desde la Casa Blanca en Estados Unidos confirmaron y anunciaron este acuerdo bilateral con la Argentina y lo celebró de esta manera. Vamos a verlo. Las cosas que quiero hacer, porque seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. Bien, esperemos que sea un acuerdo beneficioso para las partes. No tenemos los detalles, ¿no? No tenemos los detalles, sabemos a grandes rasgos que incluye la eliminación de aranceles, la apertura de mercados y acceso a exportaciones, regulación para bienes tecnológicos, compromisos en materia laboral, ambiental, en teoría, y digital, y beneficios para las principales exportaciones, como por ejemplo carne, acero, cuestiones que Argentina también en ese sentido se puede beneficiar. Yo creo que debería pasar por el Congreso este acuerdo antes de ser anunciado, pero bueno, estas son cosas que pasan durante la gobernación de Javier Milei. También durante el discurso volvió a insistir en la importancia de la propiedad privada para atraer las inversiones, de alguna manera en línea con su programa de desregulación y reducción del Estado. Y un dato político para mostrar cómo empieza esta gira. El presidente, de nuevo, en un evento empresarial, no se juntó con Gustavo Valdés. No fue recibido por el gobernador, que en este caso está fuera del país, está en una gira. Porque se había anunciado que se iban a encontrar. Se había anunciado que se iban a encontrar, bueno, no sucedió, ya terminaron medio, digamos, en malos términos después de las elecciones, y en este caso directamente fue a este evento empresarial y no tuvo, hasta ahora no hay ninguna reunión gubernamental pensada para que Javier Milei se reúna con gente del gobierno de la provincia, así que fíjate cómo siempre termina juntándose con personas de la misma línea ideológica en este sentido. Pasamos de la noticia de Javier Milei para hablar de Caputo. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía estuvo en la 31ª conferencia industrial en el pituquísimo Centro de Convenciones de Buenos Aires. También le habló a empresarios, le habló a sectores de la industria. Algo llamativo para destacar, su discurso no fue de los más aplaudidos, hay que decirlo. ¿A quién aplaudieron más? Y a Cabrales, bueno, que fue quien abrió el discurso. Y les convida cafecito. Y les convida cafecito y les convida un poco también del programa industrial, porque si algo hizo Caputo fue no hablar ni hablar de un proyecto que hable de la industria. ¿De qué habló? Parecía el ministro de Finanzas de Macri, más que el ministro de Economía. ¿Qué hizo? Fue defender básicamente su régimen cambiario, este esquema de flotación entre bandas. Aseguró que este esquema está bien calibrado, que lo van a seguir sosteniendo y que en ningún lugar del mundo el dólar flota libremente, como lo habían anunciado previamente. Vamos a ver entonces a Caputo con los industriales. A la volatilidad en la demanda de dinero, la volatilidad política. Tampoco podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina y cada 2 años. Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil.
porque si cada 2 años la alternativa va a ser que puede venir alguien que va a ir para el otro lado, no que va a venir alguien de izquierda como es la izquierda en muchos países del mundo, que no va para el otro lado, o sea, toma la misma autopista que toman, digamos, todos, ¿sí? Con algunos matices, en algunos países más marcados que en otros, pero no van para el otro lado. Entonces gana la derecha, gana el centro, gana la izquierda, todos van por la misma autopista, no van para el otro lado. En Argentina sí, en Argentina hay gente todavía y hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para el otro lado. Entonces, obviamente, cada 2 años, cuando llegas a una situación así, se produce lo que pasó los últimos 4 meses, que lo vimos todos, y para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si no lo era, ¿sí? ¿Cuántos dijeron, que en realidad, que las LEFI, que el tipo de cambio? No, nada de eso pasó. 2 cosas. Bueno, lo que está defendiendo Toto Caputo es las bandas, ¿no? Las de bandas, flotación. La exactamente. flotación libre dice no se puede porque acá esto no puedo creer que le tomen en serio cuando dice que la alternativa Es el de poder es el comunismo. Y aparte Nunca digo, el comunismo fue alternativa de poder en No. nuestro país, jamás. Yo pensaba, si el comunismo va por la misma autopista que la derecha, no es comunismo. O sea, No, Claro. es la autopista Tiene su contraria. razón, Viste que él dice que en otros países el la cambio es izquierda por la está- misma autopista. Sí, viste que decía, bueno, la izquierda va por la misma autopista. Bueno, si va por la misma autopista no sería izquierda. Después, por otro lado, pensaba, las bandas de flotación tampoco es algo típico en otros países. No. Me parece que tiene que ver con esta idea de la economía bimonetaria. O sea, Las en Brasil, características más allá de propias de la Bolsonaro, Argentina, por tal cual. ejemplo, o Lula, no tienen ese esquema. Sí, y además lo que llama la atención es que siempre utiliza las mismas excusas y habla de la volatilidad política para no hacerse cargo de lo que fue la promesa de campaña, que era, bueno, que finalmente el dólar quede libre. Pero algo importante que está en todos los medios de comunicación es que trascendió que después en reuniones privadas parte del equipo económico de Caputo se reunió con empresarios y lo que les propuso es, y les dio algunos detalles de lo que sería la próxima reforma laboral, y entre las características de esta reforma laboral estaría la eliminación del monotributo. Esto es una noticia realmente importante, me parece, a tener en cuenta, porque bueno, en este régimen alcanza a más de 3 millones de personas en nuestro país. ¿Qué pasaría con esta forma de trabajo? ¿Tiene que ver con una formalización o directamente es promocionar el trabajo informal y el trabajo ilegal? Bueno, esto va a ser parte del debate, me parece, en los próximos meses en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Pero ya que haya trascendido esto del monotributo es porque hay alguna intención para debatirlo hay del gobierno nacional. Si te parece, pasamos ahora a también una medida de corte económico vinculada a los regímenes de privatización, porque Milei anunció que se inicia el proceso de privatización de AISA, de agua y saneamiento, que en realidad lo que es el próximo paso de algo que ya había sucedido con la ley Bases, ¿no? El anuncio de la privatización. Entonces el gobierno oficializó el inicio de la privatización de la empresa estatal de agua y saneamiento a través de un decreto que fue publicado en el boletín oficial, que aprueba el texto de este nuevo marco regulatorio. Hay un punto muy importante que me parece que es a destacar, porque marca cómo va a ser esta nueva forma de pensar el agua, que ya no es no es considerado un derecho básico, un derecho realmente necesario para la vida y la calidad de vida de los argentinos, ya que desde ahora, lo tenemos aquí atrás, es el punto más polémico, se habilita que se te corte el agua por falta de pago. Lo leo, mira, la concesionaria está facultada para proceder al corte del servicio público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente marco regulatorio. Te corto el servicio y por supuesto te voy a cobrar los intereses en lo que tardes para pagármelo. Procederá el corte por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo 60 y 15 días para los usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento. Hasta ahora solamente se podía restringir y ahora te pueden cortar el agua si después de 60 días de atraso, digamos, no pagaste y 15 días para otros usuarios. Esto 60 días para si es una casa, 15 días si es otros usuarios, previa notificación. Es decir, que ahora directamente te pueden cortar el agua, algo que no sucedía
hasta el día de hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con que se deja considerar el agua como un elemento, un derecho básico de las familias. Y por último tenemos que hablar de la causa Cuadernos, porque tuiteó Cristina, hizo una declaración en su perfil de X, donde marca, bueno, de nuevo, insiste en el lawfare, denuncia en un posteo que además varios de los imputados que declararon como arrepentidos fueron torturados y presionados para firmar declaraciones en su contra. Particularmente habla de las declaraciones del abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los imputados arrepentidos, que dijo que fue realmente que su cliente había sido torturado. Es la primera vez que se habla de tortura, porque de extorsión se había hablado muchas veces ya, ¿no? Esto ya pasa a otra categoría, ¿no? Una persona que había sido aislada durante cerca de un mes bajo un reflector encendido las 24 horas del día. Estos son testimonios que incluso dio el abogado en un programa de televisión. Lo tenemos para ver y compartir lo que entonces denunció Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a verlo. No la pasó bien cuando Manzanares declara como arrepentido y estábamos bajo otro gobierno que era el de Macri. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Y cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia. Sí. Donde estuvo casi aproximadamente, no sé si tuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas, como estos reflectores. Claro, claro. Y firmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche. O sea, era un castigo. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido. Sí. Y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares, y el primer día que lo citan nos podemos, digamos, encontrar con él, junto con el doctor Di Giuseppe, que del estudio fuimos a verlo. Nos citaron a las 2 de la mañana en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder verlo a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar. Entonces, esto no fue en el gobierno ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. Entonces, se sintió inseguro. Yo muy inseguro, y nosotros también. Usted lo notó, lo observó. No, claro, y de hecho hubo situaciones muy graves en ese momento. Nosotros lo sacamos de ese sistema. Por ejemplo, es decir, usted me está diciendo que el ser testigo protegido paradójicamente lo puso en riesgo. Lo puso en riesgo. En la parte de protegido no me cierra, ¿no? Digo, ¿en qué punto lo estaban protegiendo, ¿no? Lo tuvieron un mes abajo de un reflector, aislado, y después a las 2 de la mañana al campo en Lobos. Un Guantánamo en Lobos. No, tremendo. Cristina justamente denuncia que es todo un armado político para, de alguna manera, bueno, perseguir al peronismo, perseguir al kirchnerismo, y por eso es que apunta contra los jueces y los fiscales, directamente contra el fiscal Stornelli. Por eso va a pedir la defensa que se revisen los acuerdos de colaboración y que se cite a declarar a los funcionarios que intervinieron en todo este proceso. 20:48, y vamos a abrir ya la primera mesa de conversación. Tiene que ver con el acceso a la vivienda, tiene que ver con los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Nos visita Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Bienvenido, Gervasio, gracias por estar con nosotros. Y Matías Barroeta Beña, politólogo, legislador de la ciudad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios Metropolitanos. Bienvenido, Matías, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Dónde estamos parados con respecto a la oferta de viviendas para alquilar y dónde están los inquilinos parados con respecto a esa oferta? Bueno, la oferta obviamente que subió por varios factores. En principio, la derogación de la ley de alquileres hizo que el mercado volviera a meter las viviendas en el mercado. Y por otro lado, también que la derogación de la ley de alquileres, la liberación de todos los precios, y a través del decreto 7023, hizo que sea cada vez más difícil poder pagar un alquiler, y también entonces que aumente la oferta. Pero el otro factor, te diría, último factor en este sentido de oferta, es que los contratos hoy son muy cortos y por lo tanto hay un recambio permanente de oferta de vivienda, cosa que no pasaba con la legislación anterior, en donde los contratos eran un poco más largos, y eso automáticamente te bajaba 30% de la oferta. Y la situación en la que estamos es, bueno, un poco la del resto de la gente, ¿no? Medio en el horno, con condiciones muy abusivas que se firman en los contratos de alquiler, contratos cortos, pero además actualizaciones cada 2-3 meses. Además de las actualizaciones, el hecho de los contratos cortos hace que tengas que pagar más seguido depósitos, por ejemplo, más allá de todo lo engorroso de tener que mudarte cada vez más seguido, del estrés, de tener que estar pensando dónde voy a vivir el año que viene. Exacto. Y así, eso, ¿no? Sí, y también que
el decreto 7023 establece algunas pautas para alquilar vivienda que son realmente terribles. Todo a cargo del inquilino, ¿no? Claro. Los arreglos de la vivienda, las expensas, los impuestos, absolutamente todo. Y después algo que no se conoce mucho, que también regula el decreto 7023, es que los dueños de las viviendas pueden finalizar el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo. Entonces se empiezan a firmar muchos contratos con esas cláusulas y eso básicamente hace que, un poco lo que vos decías, que estés todo el tiempo pensando cuándo me va a llamar el dueño y me va a decir acá se termina el contrato, dónde me voy a ir a vivir, pero sobre todas las cosas, y yo creo que eso describe bastante bien el modelo político actual, eso lo que genera es que vos no reclames absolutamente nada. Porque si reclamás algo, automáticamente el dueño de la vivienda puede decir se acaba de terminar el contrato. Miedo ¿no? al reclamo. Disciplinamiento total. Claro. Es una forma de decirnos no se animen nunca más a pelear por ningún derecho, ¿no? El decreto 7023, anunciado el 20 de diciembre del 23, lo anuncia Milei en cadena nacional, se acordarán. Lo primero que anuncia él ese día es deróguese la nefasta ley de alquileres. Y eso no solo lo dice, eso está escrito en el decreto. 3 meses después, el Fondo Monetario Internacional felicita, en la primera revisión de gobierno de Milei, felicita al gobierno por haber terminado con la ley de alquileres. Ese es un poco el panorama en medio de crisis habitacional y social que vivimos los que alquilamos, ¿no? Desde el lado de los inquilinos, vamos a un legislador. Sí, a ver, como Centro de Estudios Metropolitanos, que es un centro creado hace casi 10 años por la UMET, la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, junto a la Universidad Nacional de Burlingame y la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela. Nosotros hace un tiempo que venimos haciendo, hace 1 año y medio más o menos, un monitor de acceso a la vivienda y eso nos permite observar, ¿no?, esta dinámica que describía Gervasio, pero en el último año es verdad que después de la derogación de la ley de alquileres hubo un aumento de la oferta, porque además recordemos que hubo mucho tiempo donde se anunciaba que se derogaba la ley, ¿no?, con lo cual había una retracción de la oferta. Además también había, por el tema del dólar, antes de la media devaluación de diciembre del 23, había una competencia con Airbnb, con las plataformas, toda la búsqueda de esa renta mayor por ese lado, que después fue volcada también al mercado habitual, porque bueno, porque cayó el turismo, por el tema de la diferencia de dólares. Si vemos el último año hay una caída de la oferta en departamentos de 2 ambientes del 14.6%. Es decir, son los más buscados, ¿no? Hay menos oferta, exactamente, pero además el 50% de la oferta está en Belgrano, Palermo y Caballito. Esto, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con el modelo de ciudad. Ahí mezclo el otro sombrero de legislador, ¿no? Lo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires durante todos los últimos años es un modelo extractivista que ha ponderado tratar de generar mayor valor agregado en el metro cuadrado, sobre todo en algunos barrios, lo que hace que se construya con fines especulativos. Claro, pues nombraste los 3 barrios más caros de la ciudad, ¿no? Claro, son los barrios más caros y lo que más rinde en términos de modelo inmobiliario es construir departamentos pequeños. Claro. Entonces tenemos hogares, inquilinos, que son familias. Torres, que muchas veces en Caballito, claro, pajareras, chiquitas, exacto, rinde más por metro cuadrado. Y las familias tienen un 2,3% de habitantes, si se quiere, de miembros por familia. Entonces hay un desacople entre lo que buscan y la oferta que está diseñada de esa forma. Y hay mucho de eso que es reserva de valor y que va al aumento del precio del inmueble en el largo plazo, que es el modelo Puerto Madero, ¿no?, donde el 38% está vacío. Claro. Entonces lo que vemos en la ciudad es que hay un aumento de las personas que en situación de calle, aumento de las personas que viven en barrios vulnerables, en villas, el 10% de la población, 330.000 personas que vienen creciendo, un 38% de inquilinos, más o menos, que es más de 10 puntos de lo que había hace 10 años, y por el otro lado se construyen millones de metros cuadrados, más de 10 millones en los últimos 10 años, que quedan vacíos, muchos de ellos, en especulación inmobiliaria. A esto tenemos que sumar que el inquilino que tiene, ¿no?, el salario, hay un ancla salarial que va haciendo que pierda contra la inflación y que pierda contra los alquileres. En el último año el alquiler creció un 45,8% y la inflación fue del 37,4%. Es decir, está cada vez más complicado poder llegar y eso hace que hoy sea
3 salarios mínimos pagaron 2 ambientes en promedio en la ciudad, que sean 2 jubilaciones y media, que para un trabajador registrado sea el 61% de su ingreso y todavía tiene que pagar expensas y servicios. Claro. Que ahí es el otro número, vestirse, que es el dinero disponible, ¿no? Porque a veces cuando miden algunos indicadores, que ya me parece que hay que discutir de pobreza y demás, se mide el tema de el ingreso. Pero si vos tenés el aumento y las tarifas en el nivel más alto de los últimos 20 años y tenés un montón de costos asociados, entonces, bueno, lo que pasa es que no tenés ese dinero disponible y las condiciones de vulnerabilidad que, bueno, ya describió. Cayó la oferta, sigue habiendo un 40% de oferta en dólares, lo cual no es conveniente para el inquilino, pero muestra el fuerte arraigo que tiene la dolarización que viene desde la dictadura militar, ¿no? Cuando se dolarizó el mercado y no se pudo revertir. Ahí les quería preguntar a los dos, ¿no? Si uno tuviera que llevar esto un poco a qué está sucediendo en otros países, ¿no? Porque uno podría decir dos cosas. La primera, que países que no son de izquierda en los términos de Milei también tienen formas de regulación, ¿no? Incluso países hasta que son conservadores. Y dentro de eso, sí sería de izquierda, preguntarle puntualmente sobre Nueva York. O sea, el candidato que acaba de ganar, intendente, puso como uno de sus ejes el alquiler, ¿no? Como una preocupación. Me parece que una de las grandes diferencias que hay con otros países es que nuestra dirigencia está muy vinculada al negocio inmobiliario. Entonces, después, en términos discursivos, está todo genial, pero tenemos un problema grave. Uno ve las declaraciones juradas y lo primero que hacen es comprarse departamentos y departamentos y departamentos para renta, pero después en las declaraciones juradas no hay declarado ninguna renta, ¿no? Entonces, ese me parece que es uno de los problemas que nos diferencian de otros países del mundo. En términos de política, yo no me iría a otros países. La Argentina lo hizo en otros momentos. No se inventó nada nuevo desde que se interviene el mercado de la vivienda. Argentina prohibió la vivienda vacía por más de un mes por decreto durante el gobierno de Perón. Durante el gobierno de Perón se congelaron los precios de los alquileres. Mamdani, el que salió elegido en Nueva York, plantea congelamiento de alquileres. Pero hay una diferencia, más allá de diferentes regulaciones que existen en el mundo, y es que una de las cosas que plantea Mamdani en Nueva York respecto a congelamiento de alquileres es sobre las viviendas públicas, sobre los alquileres protegidos, en realidad. Acá, en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, no existe una sola vivienda pública en alquiler. No existe un solo barrio, una sola vivienda con alquiler protegido. Acá en la Argentina, desde la dictadura, la política de Estado es que decida el mercado privado. ¿Que decida qué? Que decida qué construye, dónde se construye, a qué precio se comercializa, cuáles son las condiciones para acceder a la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el Estado? Además de facilitar negocios, construye algunas pocas viviendas en las periferias, ¿no? Y con eso genera empleo rápido, que es muy importante, obviamente, pero le deja las ciudades al mercado. No solo a veces le deja las ciudades, sino que además urbanizar las periferias de algún barrio popular hace que aumente el valor del suelo y de las viviendas de los barrios que están cerca. Entonces, nosotros tenemos un grave problema y que me parece que es quién se anima a ir contra el mercado inmobiliario. Por el momento no pasó que haya alguien que se anime. La experiencia más reciente y una de las pocas durante la democracia, que fue la ley de alquileres, mostró una deficiencia muy importante de nuestra dirigencia política para enfrentar a un sector de tanto poder. Todos los medios de comunicación en contra, todo el mercado inmobiliario en contra. Cuando se votó en el Senado la ley de alquileres, la primera vez que se vota, a finales del 2016, cuando estábamos discutiendo la ley, el día de la votación, Pichetto nos pregunta si Clarín estaba de acuerdo con la votación de la ley de alquileres. Nosotros le dijimos que sí, y se votó. Pero nosotros ¿Estaba de acuerdo, Clarín? No, porque yo llegué a mi casa, esto ya, bueno. Pero me parece que esta es una anécdota que pinta bastante bien el sistema político. Raro que Pichetto te lo tuviera que preguntar a vos, por otro lado, que no lo supiera él. Totalmente. Eso habla no solo de que es un empleado, sino que además es decadente el sistema político. Pero cuando yo llegué a mi casa, después de la votación por unanimidad en el Senado, Pichetto, con las notas de Clarín en la mano, pide que se vote la ley.
cuando llegué a mi casa puse TN y estaban haciendo una editorial furibunda en contra de la ley de alquileres. Bueno, después pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero me parece que hay un tema para resolver que tiene que ver con que si estamos realmente de acuerdo en que la vivienda tiene que ser un derecho. Si tiene que ser un derecho, hay que hacer todo para que lo sea. O si tiene que ser un negocio y por lo tanto seguir con este esquema en donde la vivienda está dolarizada, como decía Matías. La vivienda está dolarizada desde Martínez de Oz y nadie habla de esto, ¿no? Sí, recién los escuchaba y pensaba que por supuesto lo urgente es garantizar la vivienda, garantizar el techo de las familias, de los argentinos. Pero también hay algo importante que es, y me parece que lo dijiste vos recién, Matías, el modelo de ciudad. Y más que el modelo de ciudad, el modelo de ciudadanía que propone la inquilinización, ¿no? Porque estamos pensando ciudadanos completamente desterritorializados, sin vínculo con su territorio, sin vínculo con la comunidad. Se pasa del modelo de familia a personas solas que habitan sus casas, que postergan los proyectos familiares, los proyectos colectivos. La cuestión de los perros, de repente hay más perros que niños. Entonces me pregunto cómo habla también la cuestión de los alquileres y de los inquilinos del modelo de ciudad y de ciudadanía que está proponiendo este gobierno. Sí, ahí, a ver, acá en la Ciudad de Buenos Aires particularmente tenemos mucho para ver hacia el pasado, no porque recordemos, ¿no? La dictadura militar cuando subió a los habitantes de los barrios populares y los tiró en el conurbano del otro lado, hubo un intendente que no fue Cacciatore, sino el que siguió, que hablaba de merecer la ciudad. Que Oscar Ollak le dedicó un libro, ¿no? Que era el derecho a la ciudad, porque es un debate que aún hoy en las reuniones privadas te dicen, bueno, hay que pagarla, hay que merecerla. Esta discusión es global, hoy está en Europa, en Estados Unidos, o sea, no es casual que surja en Nueva York porque es algo que está, el tema de la vivienda, por diferentes motivos, ¿no? La valorización como inversión, los grandes fondos de inversión como BlackRock y demás, y cada particularidad en el país, no es lo mismo Alemania, que tenía vivienda pública, que venía de ser comunista y que la compran los fondos de inversión porque había muchas regulaciones, que mercados más desregulados. En el caso de la Argentina, como se dijo, hubo, bueno, Irigoyen, Perón, ¿no? Si no quiere trazar una línea histórica, en el caso del peronismo, la Ciudad de Buenos Aires entra con cerca de un 30% de propietarios, más o menos, y termina con casi el 70% de propietarios, porque ese congelamiento de la ley de alquileres obligó a muchos de los propietarios a vender, es decir, importa la política pública y lo que se hace. Después tuvimos una tradición que tenía que ver con la construcción, ¿no? Digo, ese modelo que se acabó a partir de la dictadura militar, del Rodrigazo y la dictadura, que era que crecían los barrios populares a partir de lo que eran los barrios Camar, se llamaban en esa época, que era la posibilidad de comprar un lote, pagarlo en cuotas. Después el proceso inflacionario terminó con ese esquema y la verdad que hoy lo que el mercado cree, o muchos de los estados han creído, es que se resuelve con crédito inmobiliario, pero como la macroeconómica no lo permite, la macroeconomía, entonces no hay política, no hay nada para hacer. La verdad es que cuando uno mira el mundo hay mucho para hacer, ¿no? En el gobierno de Cristina estuvo el Procrear, que fue la última política, pero hay otras políticas. Te pongo ejemplos. En Chile, que es un país bastante conservador, en el municipio de Recoleta, en la zona de Santiago, hay inmobiliaria pública. Armaron un programa donde salieron a construir para alquilar y tener estos alquileres regulados. En Uruguay hay cooperativas, que nosotros teníamos una ley, la 341, que llegó a tener algunas viviendas y es un modelo a explorar. Es decir, no hay una solución única, depende del país. La Ciudad de Buenos Aires, además, somos 3 millones de habitantes, pero somos 15. Hay una región metropolitana, hay 2,5 millones de personas que cruzan la frontera para venir a trabajar y producir en la Ciudad de Buenos Aires y después vuelven a sus municipios. Hay una expansión de la mancha urbana que es, si se quiere, complicada, porque uno tiene, cada vez te sale más caro llevar los servicios públicos y hay un modelo que tiene que tratar de fomentar la densidad, ¿no? Pero como el metro cuadrado está en caro acá, se va cada vez expulsando más. En síntesis, el Estado puede hacer un montón de cosas, hemos presentado proyectos de ley, puede construir para alquiler, puede construir para vender, puede asociarse con privados en un modelo de fideicomiso, poniendo las tierras, poniendo normativa cero, teniendo financiamiento de pequeños ahorristas que quieran poner sus $5.000, sus 10.000, lo que tengan en una tasa segura. Es decir, yo creo que tenemos que poder tener política pública, un Estado. Hoy se venden, con Gervasio hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay herencias vacantes, viviendas que el gobierno de la ciudad se queda y los salen a subastar.
mientras que tenemos personas que están con sus muebles, inquilinos que pasan a estar en la calle, en la vía pública, y tenemos políticas represivas hacia ellos, ¿no? Entonces, me parece que está muy claro que necesitamos este tipo de políticas. El tema de la propiedad privada es un tema que le cuesta debatir a la política. Recordemos Cafiero, la reforma constitucional que se lo llevó puesto y demás porque parecía que era comunista, ¿no? En este texto que vemos ahora, ¿no? de Milei, de Caputo, es decir, quieren ir para el otro lado. En cuanto tratás de decir algo, te acusan de todo y la gente le da miedo. El tema de la propiedad, hay una fuerte tradición de la casa y el techo propio. Hoy, desde el peronismo, que siempre fuimos muy fuertes en esa tradición de la casa propia, hay que reconocer que la realidad de muchos hoy es ser inquilino y que la cantidad de salarios, de ahorro y demás, salvo que haya una ayuda familiar o salvo que logremos tener una política de banca pública, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires gana más de 100 millones de dólares por año y no pone un peso para estas políticas. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires es un modelo que puede hacer muchas cosas. En algunos otros distritos hay algunas políticas a nivel país, hay problemáticas diferentes, el alquiler temporario, en Bariloche, en los lugares turísticos, se está llevando puesta a la población habitual, hay problemas urbanos, pero creo que es una agenda que se está planteando y que tenemos que aprender de otras experiencias, pero con lo único que tiene la Argentina. Cada país necesita su propio desarrollo de políticas y no copiar otras cosas, porque tiene mucha complejidad y no se resuelve con una sola herramienta. Bueno, dado que no hay políticas con respecto al acceso a la vivienda en este momento, porque no parece interesarle a esta administración y todo queda en manos del mercado, hay algo que igual no termino de entender, porque se supone, siempre nos dijeron que si aumenta la oferta, deberían bajar los precios. Pero esto no está sucediendo. ¿Por qué no sucede? No. Bueno, el INDEC informó inflación ayer, creo. 2,3. 2,3 desde que se terminó la ley de alquileres. Todos los meses los alquileres están por encima de la inflación. En este año creo que fue 32% la inflación. No, anual, octubre 24, octubre 25 fue del 32%, claro. Mientras que los alquileres aumentaron 87%. Eso es dato del INDEC, no de Zonaprop o de páginas web del mercado. El INDEC informó que los alquileres quintuplicaron la inflación desde que asumió Milei, ¿sí? Obviamente, parece mentira tener que explicarlo otra vez, pero cuando el mercado puede hacer cualquier cosa, lo que hace es en función de los intereses del mercado. Y el único interés que tiene el mercado es ganar guita. Y la verdad es que si puede ganar mucho más y en corto tiempo, lo va a hacer, ¿no? Cuando vos ves cómo iban los precios durante la ley de alquileres, los precios de los alquileres iban por debajo de la inflación y por debajo de los salarios, ¿sí? En un momento que era caótico, de inflación altísima, claro, etcétera, pero además tenías el precio congelado durante un año y eso nos decían que era mucho, que pobres los jubiladitos, porque todos los que tienen viviendas en Argentina son jubiladitos. Son jubiladitos, ¿viste? Que tienen su renta, claro. Exactamente, los jubiladitos que están ahí en el Congreso, que los cagan a palo todos los miércoles, son pobres jubiladitos con una vivienda de alquiler. Bueno, a partir de la derogación de la ley de alquileres, eso se da vuelta. Alquileres por encima de la inflación, alquileres muy por encima de los salarios, y básicamente es porque el Estado les permitió hacer lo que querían. Yo creo que una de las discusiones que hay que agregar a qué se hace es empezar a saber quiénes son los dueños de las viviendas en Argentina. Ponerle nombre y apellido, claro, ¿no? Saber cuántas tienen, dónde las tienen, cómo las hicieron, porque si no me parece que la discusión siempre es qué mal que estamos. Los inquilinos, che, le estamos pasando re mal, somos un montón, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué somos un montón? Bueno, porque hay sectores que se están quedando con las viviendas, hay sectores como Eduardo Elstein, como Wertheim, el que fue embajador hasta hace poco, como el dueño del Malva, Constantini, y tantos otros, que se quedan primero con terrenos públicos, con tierra pública. Es mentira que son unos genios de las finanzas y de la economía y crecieron porque son, no sé, iluminados. La riqueza que tienen, las viviendas que tienen, los negocios inmobiliarios que tienen, lo hacen gracias al Estado, porque el Estado les da suelo muy barato. El edificio del Plata, por ejemplo, que se lo vendió, creo que Larreta, muy barato a Eduardo Elstein, para que ahora haga un montón de viviendas para alquiler turístico en plena 9 de julio. Uno de los edificios más modernos que tenía la ciudad. Carlos Pellegrini Sarmiento. Sí, ahí. Primer edificio de arquitectura moderna, edificio del Plata, Eduardo Elstein. Bueno,
Eso me parece que hay que discutir. ¿Por qué la concentración de las viviendas en Argentina? Tenemos una de las tasas de propietarios más bajas en décadas, ¿no? Y se duplicó la cantidad de inquilinos en los últimos 20 años, ¿sí? Bueno, hay un modelo en Argentina, en Latinoamérica, pero en Argentina de concentración de las viviendas que va a generar consecuencias gravísimas, ya está generando consecuencias gravísimas, y creo que hay que empezar a decirlo con todas las letras. ¿Quiénes son los responsables? Fundamentalmente, y cómo salimos de esto. Tenemos que cerrar, Matías, pero te dejamos el cierre. No, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, está el impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? En Europa, en muchos países europeos, si uno tiene una vivienda, además de la propia, otra para alquilar y demás, o si tiene más o es multipropietario, tiene que pagar el doble de haber. En Uruguay hay que pagar el doble de impuesto inmobiliario en la medida en que la vivienda está vacía. Nosotros cuando hicimos el seguimiento de Airbnb y demás, veíamos que había mucho multipropietario, personas que alquilaban más de 10 departamentos. Entonces uno siempre te salen, es verdad, con la jubilada o el jubilado que tiene un ahorrito y tiene el alquiler, entonces parece que uno le quiere sacar lo que tiene para comer. La realidad del mundo inmobiliario es que es otra, pero también es verdad que hay sectores medios acomodados que lo han utilizado como reserva de valor en un país que ha tenido cepo, falta de acceso al dólar, era la forma de dolarizar los ahorros confiando en que eso crece en el largo plazo. Entonces no les importa tenerlo vacío porque tienen otro tipo de rentabilidad. Y además lo que te decía antes, ¿no? La oferta no coincide con la demanda. Tenemos personas que cada vez tienen menos para pagar y se construyen los barrios más caros. Gracias a ambos por haber venido, Matías Gervasio. Un placer. Hacemos una pequeña pausa y continuamos enseguida con Bienvenidos al Tren. Tenemos varios temas por tocar, varias mesas de conversación. Esperanos que ya volvemos. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, okay?
21:14, aquí estamos de vuelta con Bienvenidos al Tren en Bravo TV y vamos a hablar ahora de el estado de la industria en nuestro país. Nos visita Pablo Berkovich, director de la consultora Marca Pyme y ex subsecretario Pyme de la Nación. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Estamos viviendo una era de industricidio? ¿O no es para tanto? Y sí, es para tanto. La verdad que es para tanto. Hoy estuve en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, de la UIA. Ahí donde estuvo Caputo, por ejemplo. Exactamente. La verdad es que no le aplaudió nadie a Caputo. ¿Viste? Cuando una persona da un discurso, generalmente es interrumpido por diferentes aplausos. Bueno, a Caputo no se lo interrumpió nunca jamás. Ahora bien, a Pablo Roca sí. A Pablo Roca se le interrumpió 3 o 4 veces con aplausos porque le pidió a Milei que tenga política industrial. Es decir, afirmó que estaba bien el camino macroeconómico, del orden, del equilibrio fiscal y demás, pero por primera vez le pide una política industrial al gobierno que por supuesto no la tiene. Caputo en su discurso no mencionó a la industria, habló del equilibrio fiscal, habló del tesoro, habló del tipo de cambio, pero no habló de política industrial porque este gobierno no la tiene. Y la verdad es que los números que están saliendo últimamente son muy malos. Y son malos con respecto a 2024, que fue uno de los peores años para la industria desde el 2001 y la pandemia, solo comparables con el 2001 y la pandemia. Ojo con esa trampa, porque estamos viendo IPI, el índice de producción industrial, por ejemplo, que es por ahí un punto menor interanualmente, entonces no asusta tanto, pero claro, es un punto menor con respecto al peor año desde la pandemia, desde el 2001. El año pasado la ONUDI, la ONU para el Desarrollo, hizo un ranqueo de países de índices de producción industrial de diferentes países. Entre 100 países, Argentina fue el que más cayó. O sea, estamos comparándonos con ese 2024. Claro. Difícil. Ahora, no aplaudieron a Caputo, me decías, aplaudieron a Roca. Ahora, ¿por qué si le están reclamando al gobierno una política industrial que el gobierno no tiene, los grandes industriales como Roca han bancado y apoyado al gobierno hasta ahora? Sí, a ver. ¿Porque lo han hecho o no? Hay que hacer una diferencia entre las pymes industriales, las pymes en realidad, y las grandes empresas. Las pymes son el 98% de las empresas en el país. Cuando uno dice empresarios, engloba y generalmente dice, bueno, los empresarios. Los empresarios son muy diferentes. Están los grandes empresarios, que son el 2% de las pymes, de las empresas del país, y están las pymes, que son el 98%. Primero, hay que partir de eso. Después, efectivamente, algunos de los grandes empresarios, o la mayoría de los grandes empresarios, están con Milei, lo han apoyado desde siempre. En otras conferencias, no en la de la UIA, bueno, ayer fue la FIEL, digo, hay otras conferencias donde le muestran su apoyo a Milei. Y es cierto, querían este orden macroeconómico y se fijan en otras variables que por ahí no son la del empleo, ¿no? Nosotros estamos viendo cómo se destruyen. Yo trabajo con pymes todos los días de mi vida y veo y voy a las fábricas y veo cómo se despiden empleados de fábricas. Esos empleados de fábricas no están engrosando tanto como deberían el porcentaje de desocupación, porque al otro día, me lo dicen los dueños de las empresas, se abren un Uber, un Rappi o lo que sea. Entonces, el nivel de desocupación, si bien está subiendo, ya está en los 8 puntos, casi 8 puntos, no está en los 17, 20 del menemismo, ¿no? Claro. Y de vuelta, para llegar nosotros a ese 20% de desocupación que tuvimos casi en el 2001, fue una trayectoria muy larga desde la convertibilidad, desde el 89, más bien 92, 93, 95, que empezó a acrecentarse mucho la desocupación, hasta llegar a los casi 20 puntos del 2001. Entonces, tengamos en cuenta que las plataformas te van a recibir un poco de esos empleados de fábricas y de otros lugares, no para siempre, y ojo con perder empleos de la industria, que son los mejores pagos de todo el sector privado, y generar empleos de servicios muy mal pagos, ¿no? Pablo, recién hablabas de justamente cómo es el traslado del trabajo formal al informal, ¿no? Esto de la uberización de alguna manera, y trascendió que en las reuniones privadas del evento de hoy se habló con los empresarios de, bueno, la eliminación del monotributo como forma parte de, digamos, una parte importante de la reforma laboral. ¿Puede ser que los acuerdos con empresarios de la reforma laboral y tributaria sea la forma de convencer que tiene a los industriales Milei, ya que no tiene un programa industrial, digamos? ¿Puede que ese sea el vínculo?
Mira, yo lo hablé mucho con los empresarios. Hoy casualmente fui a un debate de reforma laboral en un momento, entonces le mandé 5 o 7 mensajes a empresarios de diferente color político, que votaron otras cosas diferentes, digo. Y todos me dijeron, mirá, para que yo incorpore trabajadores en mi fábrica, en mi pyme, lo que tiene que pasar es que haya más actividad, haya más demanda. Yo no voy a salir a contratar de ninguna manera trabajadores a nivel masivo por cualquier reforma laboral que me generen. Ese es el problema, que siempre tratamos de meter a las pymes para hacer algo mal. Acuérdense del Libra, ¿no? Ustedes no se acuerdan por ahí, pero cuando Milei publica y promociona Libra, dice que era por las pymes. Exactamente, un plan para promocionar, para alentar a las pequeñas empresas. Y ahora argentinas. la reforma laboral supuestamente es por las pymes también. Entonces, basta, hablemos en serio, de vuelta. Para generar más empleo en las pymes hay que tener más actividad, hay que tener más demanda. Si no, no se va a generar más empleo. Se suele hablar muchas veces de que hay sectores estratégicos de la industria y otros como que no, y muchas veces dentro de estas narrativas neoliberales se justifica que los sectores que no son estratégicos, que no dan esa rentabilidad, o se reconvierten o desaparezcan. Sí. ¿Cómo ves esto ahora en la coyuntura del A gobierno? mí me parece que nosotros, y cuando digo nosotros los que estamos en la oposición, enfrente de Milei en todo, digo, en la mayoría de las cosas que hace, campo nacional, popular, progresista, peronista, como quieras llamarlo, tenemos malas palabras que no podemos tocar. Reforma laboral no podemos hablar, porque ¿cómo vamos a hablar de reforma laboral? Yo quiero tener una reforma laboral, por supuesto, seguramente muy diferente a la que plantee Milei, todavía no la sabemos, seguramente sea muy diferente. La reconversión productiva o la transformación productiva también para nuestro espacio muchas veces es una mala palabra, porque con esas palabras, en el menemismo, en la dictadura, en el macrismo, de hecho el macrismo tenía un programa de transformación productiva que le regalaba plata a las empresas para que cierren y se transformen en importadores. Digo, es entendible que reconversión productiva o transformación productiva le suene mal al industrial, pero yo quiero una reforma en ese sentido, una reconversión productiva. Ahora, vos tenés que darle plazos a una industria. La industria, ¿por qué somos industrialistas? Porque también eso, queda bien decir que uno es industrialista en nuestro espacio. Somos industrialistas no por capricho y no porque quiero defender al 98% de las empresas, PYME, está buenísimo, pero son industriales, ponele, son 50.000 empresarios industriales empleadores. Me re gusta que generen empleo, está buenísimo, hay que defenderlo siempre, perfecto. Pero yo defiendo a esos empresarios porque generan 3 millones de puestos de trabajo, porque esos puestos de trabajo pagan 42% arriba de la media, porque si vemos toda la industria, con la agroindustria incluida, exporta el 50% a la industria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo en esa reconversión industrial, creo que hay sectores estratégicos y creo que hay sectores que por ahí determinamos en una planificación como tenemos que tener, que hay sectores que no es que no son estratégicos, es que tienen que adentrarse en nichos más específicos que puedan competir, que por ahí tienen alta productividad, baja competitividad, y nosotros tenemos que hacer que se metan en un nicho más específico y puedan exportar más. Pero hay que darle plazos, no hay que decir, ¿sabés qué? Mañana vamos a abrir todas las importaciones como se está haciendo ahora. Mañana. Y la verdad es que, por decir algo, el sector textil, por supuesto que yo creo que hay que generar una reconversión en el sector textil de acá a 25, 30 años, dando plazos, generando política industrial, acompañando a esas empresas para que se reconviertan. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Reconvertite y fijémonos, pero el Estado tiene que hacerse cargo de eso también. Bueno, ese sector genera 500.000 puestos de trabajo, ¿entendés? Entonces, ¿de un día para otro vas a plantear esa reconversión? No. Una reconversión, como en todos los países desarrollados del mundo, se plantea con plazos y con apoyo del Estado. Sí, perdón. No, recién te escuchaba hablar de la reconversión y pensaba qué difícil es plantear esto en un país como Argentina, donde el Ejecutivo cambia cada 4 años y con ello cambian absolutamente todas las políticas. ¿Existe en algún otro lugar del mundo? Obvio que China, Estados Unidos, digo, pero países que tengan también, como decía Caputo, la volatilidad política y se pueda sostener un proyecto industrial así, digamos, y que se sostenga en el tiempo, más allá del color político. Pero fíjate Brasil, nuestros vecinos.
nuestros vecinos tienen una política industrial fuerte siempre. A ver, a la industria también hay que defenderla, pero no solo los estados tienen que defenderla, sino que hay instituciones intermedias que tienen que fortalecerse. ¿Qué pasó con Bolsonaro en Brasil? Bolsonaro, por supuesto, al principio quiso meterse con la industria, pero no pudo porque la UIESP, la Unión Industrial de San Pablo, que es muy fuerte, porque tienen mercados enormes ellos, entonces ya con el mercado interno tienen empresas muy grandes, el pyme de allá es grande en serio, no pudieron meterse con la industria. ¿Y por qué acá sí pueden? Porque hay instituciones intermedias que todavía no son del todo fuertes, porque no hay un consenso en el país de por qué tenemos que ser industrialistas. Esta cosa, ¿no? Que como no le ponemos palabras a veces y vamos con consignas vacías nosotros, la gente piensa, ¿para qué me sirve la industria? Pregunta, ¿puede tener que ver algo la fuerza que tiene el campo en nuestro país y esta dicotomía, esta mirada binaria campo-industria, que en realidad no lo es? No solamente campo, a mí me parece que hay una enemistad, una falsa dicotomía, no solamente entre la industria y el campo, que es totalmente falsa, como la dicotomía entre el sector privado y el sector público, que también es totalmente falsa, pero me parece que es la dicotomía entre los recursos naturales. Es como que Argentina es rica en recursos naturales y solo con eso, solo con explotar eso, vamos a salir adelante. Y la verdad, el valor agregado. Claro, y la verdad que uno, si ve la tabla de países con altos recursos naturales, primero va a encontrar Australia, Noruega, países que verdaderamente, Sudáfrica, países que Canadá, verdaderamente tienen recursos naturales. Nosotros estamos una mitad de tabla para arriba, está bien, pero de ninguna manera vamos a poder desarrollarnos si únicamente apostamos a esos recursos naturales, sino que hay que generar un agregado de valor, y tenemos con qué, porque tenemos conocimiento en Argentina y eso nos diferencia mucho de otros países, no solamente de Latinoamérica, sino de otros países en desarrollo del mundo. Nosotros tenemos una plataforma industrial hiperdiversificada que es muy difícil encontrar en el mundo, en otros países en desarrollo, y una plataforma de conocimiento, investigadores, profesionales que saben, que pueden justamente generar ese puente con la industria y agregar valor y exportar con más valor agregado. Acaba de darse a conocer un posible acuerdo con Estados Unidos también, que me preocupa en términos de patentamientos, en términos de conocimiento. Hay que ver después la letra chica de eso, pero ojo con esos acuerdos, porque a ver, Estados Unidos tiene después un balotaje en donde Trump y Kamala Harris se pelean para ver quién es más industrialista, y hay un consenso de que tienen que defender a su industria y está bien, pero después no hay ningún país desarrollado que quiera que otro país se desarrolle. ¿Por qué Trump va a querer que nosotros nos desarrollemos? Pónganse una mano en el corazón, piénsenlo. Digo, ¿por qué Trump va a querer que nos desarrollemos nosotros? Vos decís que viene con trampita el acuerdo. Y sí, pero a ver, entiendo perfectamente que el odio de Milei hacia la industria nacional no es tanto de él, sino que es más para congraciarse con Trump. Por eso nunca fue una fábrica desde que es presidente, y a Estados Unidos fue 1000 veces. Entonces, bueno, ahí está con quién quiere quedar bien, ¿no? Y por supuesto que Trump no quiere que haya una industria fuerte en Argentina, porque competimos, porque podemos competir. Pues nosotros exportamos diferentes productos a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a África. Por supuesto que competimos con ellos. Vos hablabas, te hago una última pregunta, hablabas de una reforma laboral deseable, ¿no? Venimos hablando en distintas mesas de conversación sobre esa reforma laboral que no es la que propone el gobierno. ¿Qué elementos debería tener la reforma laboral deseable y posible también en Argentina, ¿no? Mira, primero hay algunas reformas laborales que son antiliberales y tienen algunas flexibilidades o flexibilización, que también es otra palabra que por ahí a nosotros no nos cae bien, porque ha estado bastardeada. Pero, por ejemplo, poder cortar las vacaciones, poder tener una caja de horas, como se habla, que bueno, puedo repartirme. Pero ojo con esas cosas de flexibilizaciones, que están buenísimas, hay que hacerlas. Eso se hace con sindicatos fuertes. ¿Por qué? Porque yo voy empleado y te digo a vos, Juan, ¿sabés qué? Sos mi jefe, el viernes quiero ir a ver a mi hijo que tiene el acto de la escuela. No, no podés. Pero la ley dice no podés. Y ahí tengo que ir a un sindicato. Claro. Entonces, en esta relación de poder que es desigual, yo necesito un sindicato. Entonces, hay que ir para adelante con esas reformas, con esas flexibilizaciones, está buenísimo, con algunas que son antiliberales, pero después hay que respaldarse en sindicatos. Y por supuesto, yo lo que tengo que decir es, el ser humano trabaja más ahora, y lo pongo en el ser humano porque es importante decirlo así, ¿no? Como después de todos los avances tecnológicos que nosotros generamos, yo voy a fábricas hace mucho tiempo y en los últimos años pasan cosas impresionantes en las fábricas en términos de procesos de transformación digital. Está buenísimo. Todo eso lo creó el ser humano.
Entonces, si el ser humano no puede aprovechar todos esos avances tecnológicos que creó el ser humano y estamos trabajando 14 horas por día, tenemos 5 trabajos cada uno, bueno, hay un problema ahí. Por nombrar el peronismo, lo que decía es vos tenés que trabajar 8 horas, vos tenés que descansar 8 horas y tenés que disfrutar 8 horas. Ese era el orden que trataba de expresar ese peronismo en ese momento, hace 70 años. Claro. Entonces, que ahora estemos hablando de personas que quieren trabajar 14 horas, 15, 16 horas es un problema. Y después la otra reforma laboral que quiero yo es una reforma laboral que no solamente discuta 6 millones de puestos de trabajo formales, porque eso es lo que estamos discutiendo al fin y al cabo, de una pega de más de 20. Claro. Entonces, cuando vos tenés una desconexión tan tremenda, y eso no es solamente de este gobierno, sino que viene de gobiernos anteriores, una desconexión tan tremenda entre los estados y algo tan fundamental para el ser humano que es el trabajo, es un problema. Fíjate lo que pasó en la pandemia. El Estado se juntó y dijo, ¿sabés qué? En la pandemia yo voy a tener que ayudar con el IFE, con el ingreso familiar de emergencia, a 2 o 3 millones de personas. ¿Cuántos terminaron pidiendo el IFE? Casi 9 millones de personas, que es lo que decían los movimientos sociales. Entonces, esa desconexión de los estados con el mundo del trabajo hay que abordarla también en la reforma laboral. Esos casi 5 millones que se anotaron en el RENATEP, en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces, a esos trabajadores de plataformas que ni conocen ni se imaginan cuáles son los derechos. A mí me pasa mucho, yo hablo un montón con esos trabajadores de plataforma y siempre me encanta contar una anécdota que yo, tratando de acercarme a esos trabajadores de plataformas, les decía, che, los derechos, iba con consignas vacías, como siempre, vienen por tus derechos, ¿qué derechos? ¿No? Y la cuestión es que una vez se me ocurrió decirle, che, pero ¿qué te pasa si te quebras una gamba mañana? Y me dijo, me aterra eso. Me aterra, porque soy el sustento de mi familia, me aterra porque no puedo laburar. Y me terminó contando, que esto siempre lo cuento, que dejó de jugar a la pelota con sus amigos, o sea, dejó de hacer algo que disfrutaba mucho para no lesionarse. Eso es un problemón, porque ahí, después encima hablando con otro trabajador de Uber, el trabajador de Uber me decía, pero si en la fábrica igual me fractura una pierna fuera de mi ambiente de trabajo, ¿no me pagan? Sí, claro que te pagan. Como ya hay una desconexión, pero ya hay una desconexión de ese nuevo trabajador con un derecho que es recontra adquirido, ¿entendés? Claro. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que debería la oposición hacer, sacarse estas malas palabras y salir del frenar salir del conservadurismo y proponer, generar una alternativa, ¿no? Pablo, muchas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Un placer y esperamos verte de vuelta por acá. Claro. Vamos a pasar a otro tema. Ahora salimos de la industria para meternos con la salud mental, cuestionamientos a la ley y de financiamiento institucional. Algunos de los puntos de la conversación que estamos por abrir. Ya vamos a recibir a un nuevo invitado aquí. Voy a saludar también a la distancia a Alberto Trimboli, que es el presidente honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental y actual miembro del directorio de la Federación Mundial de Salud Mental. Alberto, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el contacto. No, gracias por atendernos. Saluda también a Alejandro Sapere, psicólogo, trabajador en el dispositivo de consultorios externos del Hospital Laura Bonaparte. Hace 33 años, Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, se abrió de vuelta el debate, ¿no? Sobre la ley de salud mental a propósito de algunos casos, casos que han sonado mucho en la prensa, casos policiales. El último, el caso de esta turista brasileña, ¿no? Que falleció después de haber sido golpeada por una persona que estaba en la calle que tenía evidentemente problemas de salud mental. ¿Qué pasa con la ley? Digo, hay posiciones a favor y en contra de la ley vigente de salud mental. Me interesa la posición de ustedes. No sé si querés empezar, Alejandro. Sí, buenas noches. Esto es como ponerla, el tero pone los huevos en un lado, pero lo hace con una intención de que es cuidar los huevos. Acá se le echa la culpa de lo que a la ley de salud mental, cuando en realidad acá de lo que se trata es de una cuestión presupuestaria. Quiero decir, yo trabajo hace 33 años en un hospital público de salud mental, que es el Hospital Laura Bonaparte, y como seguramente ustedes se recuerdan, allá por el 4 de octubre del 2024, este gobierno nacional pretendió cerrar la internación y cerrar la guardia. A partir de eso hubo todo un apoyo popular compuesto por organizaciones sociales, familiares, usuarios,
trabajadores, diferentes asambleas barriales, que impidió ese cierre. ¿Y por qué digo que eso que pasó es un tiro en el pie para toda la sociedad? Porque de alguna manera, si nosotros y en el mundo se vivió la pandemia en el año 2020, la pandemia es como la realización de la fantasía de fin de mundo, es el estrés postraumático donde lo que vivimos cada uno de los habitantes, que era la posibilidad de dejar de circular, de tener que encerrarnos. En la Argentina estuvimos guardados con la distancia social, todos los efectos que provocó en cada uno de nosotros y en la familia que tenemos, todo ese cambio. ¿Cómo pensar que después de eso no vengan situaciones que den lugar a las pandemias que tienen que ver con cuestiones de salud mental? Los trastornos de ansiedad, las conductas autolíticas, es decir, la sensación de desasosiego. Entonces hay un montón de cosas. Y ustedes piensen lo que se vive hoy en la Argentina con las políticas neoliberales que estamos viviendo, donde la gente dejó de preocuparse por la posibilidad de recreación y pasa a preocuparse porque no llega a fin de mes, porque no puede pagar el alquiler, porque no puede pagar los servicios, es decir, un montón de cosas. Es decir, en el hospital, recuerdo el caso no hace mucho, un señor jubilado que vino como orientación orientación familiar por su hija que tiene una descompensación psíquica, y empezó a venir como una orientación a padre que tiene un hijo con una descompensación psíquica, pero en el último tiempo empezó a plantearse las dificultades que tenía para llegar a fin de mes y empezó a pensarse con la posibilidad de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo, mi hija ya tiene bastantes problemas, yo no puedo cargarla a ella con un problema más, entonces yo dejo de ser útil a este sistema, me plancharon la jubilación y estoy pensando en la posibilidad de terminar acá. Eso le pasa a un jubilado que se atiende en un hospital público. Imagínense, nosotros atendemos personas que no tienen garantizado dónde van a dormir a la noche. Entonces, nosotros tenemos una concepción de salud integral. ¿Qué quiero decir? No alcanza solamente con el equilibrio psíquico, porque también la concepción de salud integral es si tengo trabajo, si tengo ingresos, si tengo familia que me acompaña, cómo está, dónde voy a dormir, si tengo accesibilidad al sistema de salud. Y todo esto que nos está pasando en la Argentina da cuenta de esa inseguridad. Hoy leía un informe que una sociedad de bioética y derechos humanos dio cuenta de los efectos en la salud del decreto 70/23. Dice que cambió el paradigma de la salud, dejar de pensar la salud como un derecho, a pasar a quedar del lado de la mercancía, es decir, que y a partir de eso se generan un montón de cuestiones, como puede ser que si no es un derecho la salud, la accesibilidad al sistema de salud no es un derecho, entonces ya no depende, se baja el presupuesto, ya no hay políticas de salud, se habla del presupuesto 2026 donde van a bajar el 76% la medicación para personas con VIH, TBC, entonces todo eso recarga. Imagínense una persona con problemática de salud mental, que tiene un desequilibrio, que tiene fragilidad, y muchas de estas cosas son tratamientos abortados. Bien. Porque si vos no das lugar a la accesibilidad al sistema de salud, entonces esa persona no toma su medicación. Y si no toma su medicación, le pasan estas cosas. Puede ponerse agresivo, pero porque son tratamientos de salud mental abortados. Alberto, queremos escucharte también. Gracias por estar ahí. Entiendo que además me estoy enterando que está en Italia, es muy tarde allá. Así que muchas gracias, Alberto, y te escuchamos. No, gracias. Quise estar porque me parece que es un tema sumamente importante, un tema que cada vez que aparece una cuestión de este tipo, que no son muchas, por eso son noticias, ¿no? Empiezan a decirse cosas que no son, especialmente en contra de la Ley Nacional de Salud Mental. Yo estoy justamente en Italia en este momento, hoy terminó un congreso sobre salud mental, y vengo de Portugal también,
con otro congreso de salud mental. Y todos van en la misma línea, digamos, ¿no? El cierre de los manicomios y los abordajes en la comunidad. Yo lo que creo es que en la ciudad de Buenos Aires hay políticas erradas, políticas equivocadas acerca de los abordajes en salud mental. La ciudad de Buenos Aires está poniendo la mayoría de sus recursos en los 4 hospitales monovalentes. La ciudad de Buenos Aires es un territorio muy chico y tiene 4 hospitales monovalentes. Ninguna ciudad en el mundo tiene esa cantidad de monovalentes. Algunas, por ejemplo, en las ciudades donde yo estuve en el Congreso, no existe ninguno. Los recursos deben ponerse en prevención y el caso que hoy nos convoca tiene que ver con esta situación también, ¿no? Porque cada vez que pasa algo así, reitero, pasa pocas veces en el año, se pone en discusión el tema de la ley de salud mental. La ley de salud mental lo que dice es que cuando una persona tiene una situación de riesgo para sí o para terceros, no se le pregunta si quiere internarse, si no quiere internarse, se le interna. Eso es así. Después lo que tiene también este caso, que es también particular, tiene que ver con situaciones de delito. El señor que cometió esa situación cometió delito, y no es la primera vez, sino que aparentemente tiene reiteradas entradas a la cárcel, digamos, y sale. Y yo lo que quiero aclarar que puede ser inimputable y por lo general se asocia la inimputabilidad con que esté en la calle. No, la ley de salud mental lo que dice es que cuando una persona está en una situación de riesgo para sí o para terceros, debe internarse. Y además es una cuestión de la justicia penal. Si el juez, no sé, lo declara inimputable, esta persona tiene que estar en tratamiento, pero no en la calle, que es además lo que pasa. La ley de salud mental lo que dice es que la mayor cantidad de recursos tienen que estar puestos en la prevención, en la promoción de la salud, en los abordajes territoriales. Claro, esto no se hace. El 80% del presupuesto de salud mental va a parar a los 4 monovalentes, esos monovalentes que aquellos que no quieren la ley de salud mental dicen que tiene que haber más, son ineficientes, son lugares de encierro, hay que asimilarlos a las cárceles porque son lugares donde, si bien han cambiado en los últimos años, hoy no existe ningún tipo de justificativo, ni ético, ni científico, ni de ningún tipo, que deban internarse esas personas en hospitales neuropsiquiátricos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene 14 hospitales generales y solo en 5 hay salas de internación. Una de ellas es el Álvarez, el Piñero, el Rivadavia. Bueno, hay algunos. La ley dice que tiene que haber en todos, ¿no? Entonces, creo que cuando pasan este tipo de cosas, aparecen los intereses económicos y corporativos que no quieren la ley de salud mental porque toca sus intereses. Entonces, es importante que la población sepa que cuando este tipo de situaciones pasan, tienen que las personas ser internadas sin su consentimiento, porque estuve por ahí leyendo noticias, hay algunos que aparecen diciendo que la culpa de lo que pasó la tiene la Ley Nacional de Salud Mental, porque prohíbe las internaciones involuntarias. Esto no es así y creo que la población tiene que conocer este tipo de situaciones. Alberto, te escuchaba cuando hablabas recién de la importancia de justamente trasladar las medidas preventivas a
los hospitales polivalentes, a los centros de atención primaria, al territorio. Y pensaba también en cómo este modelo económico lo que busca es, bueno, sostener a quienes son productivos y a quienes no lo son, o a quienes ponen en duda justamente este lugar de la hiperproductividad, como pueden ser las personas con problemas de salud mental, las personas con discapacidad, los jubilados, bueno, como si fuera completamente extinguibles, que es un poco el modelo de manicomialización, ¿no? El aislar. Totalmente, totalmente. Y al mismo tiempo la importancia de que exista un programa de salud mental que conviva con las problemáticas y que haga que las personas puedan continuar con su vida cotidiana, pero también que, digamos, que puedan tratar estas cuestiones en su casa, en su territorio, en su barrio, y en problemáticas en programas que lo midan desde una mirada integral, ¿no? Porque si no pareciera que loco se encierra, cuerdo trabaja. Y en el medio estamos todos con un montón de problemáticas y eso es lo que aborda la cuestión territorial. Totalmente, no lo podría haber dicho mejor yo, que digamos, perfecto, lo dijiste. Eso es lo que hay que poner todos los recursos en el territorio, ¿no? Inclusive habla la Ley Nacional de Salud Mental, habla de los abordajes no solo territoriales y comunitarios, sino domiciliarios, claro, ¿no? Pero más allá del contexto nacional, que por supuesto agrava toda la situación, en la ciudad de Buenos Aires, y por ahí mucho no se sabe, porque bueno, la ciudad es el distrito más rico del país, pero la verdad que en salud mental están las políticas erradas totalmente. Por ejemplo, en el tema de consumos problemáticos, de adicciones, el único hospital de día para la problemática funciona en el Hospital Álvarez, un hospital de día que se abrió en el año 2003. De ahí en adelante no se hizo nada en adicciones, ¿no? Porque también se asocia este tipo de cosas habitualmente con las cuestiones de adicciones. Entonces yo creo que también tenemos que tener en cuenta que el sector privado tampoco está haciendo demasiado, digamos, en el tema de salud mental, porque la ley de salud mental es para el sector público y sector privado. Por ejemplo, si yo tengo una crisis hoy de salud mental, por más que tenga una prepaga, no hay ningún hospital privado, bueno, salvo el italiano, que es otra historia también, que viene de Mauricio Goldenberg, digamos, justamente allá en la década del 70, no hay ninguna clínica privada, ningún sanatorio privado que tenga salas de salud mental, y a mí me internarían en una clínica psiquiátrica, algo que está prohibido de acuerdo a la ley, justamente por todo lo que decía la compañera recién, ¿no? Que tiene que apuntarse todos los recursos a lo territorial, lo comunitario, y cuando es necesaria una internación, se debe realizar en hospitales generales, porque como decía antes, no existe ningún motivo para que una persona hoy, con el avance de los psicofármacos, la psicoterapia y los apoyos necesarios, una persona tenga que estar aislada e internada en un lugar diferente al resto. entonces me parece que esto también tenemos que tenerlo en cuenta, y que la población, la ciudadanía, sepa cuáles son sus derechos, porque por lo general no se los dice, y la Ley Nacional de Salud Mental no se la conoce. Alberto, te dejamos descansar. Muchas gracias por haber conversado con nosotros este rato. Que tengas buenas noches. Chao, buenas noches y gracias por el llamado. No, por favor. Muchas gracias, Alberto. Nos quedamos con vos un par de minutos más, Alejandro, para que nos cuentes, bueno, cómo es además trabajar hoy
en el Bonaparte, ¿no? Porque sabemos que ha sido uno de los hospitales especialmente atacados, bueno, por esta gestión y en realidad por gestiones anteriores también, ¿no? Sí, concretamente le han pegado al modelo de salud integral Laura Bonaparte, que es un modelo, como bien decía Alberto, es un modelo donde no solamente se trata de que el psiquiatra o el psicólogo atiendan al paciente, sino también hay una serie de disciplinas que también acompañaban fuertemente lo que es un modelo de salud que aloja trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, licenciados, doctores en medicina general. Es decir, cuando la persona llega al hospital, tenía una serie de cuestiones de abordaje donde se trataba de acompañar, porque vienen bastante rotos, digamos. Entonces la idea es que no alcanza solamente con darle tal o cual medicación, sino además una serie de cuestiones de orden social, de orden habitacional. Es decir, hay que recomponer un montón de cosas, los lazos familiares, los lazos con la comunidad, y ahí la musicoterapia, y ahí el terapista ocupacional, los enfermeros acompañaban fuertemente ese modelo. Nosotros teníamos alrededor de 600 trabajadores antes de octubre del 2024. El hospital funcionaba a pleno. Entre otras cosas, teníamos 8 odontólogos que estaban en un proyecto de poner prótesis a los pacientes usuarios de nuestro hospital de manera gratuita. De los 8 odontólogos quedó un solo odontólogo. Teníamos 11 médicos generalistas que trataban la salud integral, y tenemos ahora 3 médicos que han quedado de esos 11. Teníamos una biblioteca para la comunidad que ahora tiene un montón de libros para la comunidad, pero no tiene bibliotecario. Es decir, y así teníamos una farmacia que funcionaba de 8 a 20, ahora funciona de 10 a 16 por falta de recursos humanos. Es decir, nos han vaciado. Nosotros el 15 de enero del 2025 tuvimos el despido de 200 trabajadores. Y a lo largo del tiempo no los han echado, pero de manera indirecta los han echado. ¿Qué quiero decir? Cuando a vos te congelan las paritarias, cuando tenés contratos cada 3 meses, cuando la paritaria es del 1%, cuando todo el tiempo el Estado te está diciendo que va por más, va por más, va por más, entonces vos te retirás. Aquellos profesionales que pueden irse, se van, y es entendible. Entonces ahora tenemos 100 que se han ido de un año a esta parte. Entonces ahora nos encontramos con... Nosotros tenemos un lema que es vaciar es cerrar. Y estamos haciendo lo que podemos, pero ya ese modelo no es el que nosotros abrazábamos. Es otro modelo que tiene que ver con una cuestión más manicomial, una cuestión más de te doy la medicación y un montón de prestaciones que han quedado en el aire, digamos. Como decía el doctor, que conoce el modelo de ciudad, tengo una compañera que ganó un concurso y pasó a trabajar en ciudad. Y me decía algo que me llamó la atención, que decía que muchas veces en ciudad se cambiaban los planes de medicación por faltante del medicamento dentro del hospital. Y eso a nosotros no nos pasaba. Es decir, que vos como profesional tengas que cambiar un plan de un paciente porque no tenés en stock, da cuenta de algo que es necesariamente evitable, porque el paciente plan que tiene un paciente y que funciona bien, que está temperado, que está tranquilo, que está con buen talante, no se tiene que modificar. Y este es el problema, que la falta de accesibilidad al sistema de salud hace que nosotros veníamos teniendo un cuello de botella, porque muchas veces el paciente viene, se toma 3 colectivos y dice, pero ¿no te conviene acercarte a tu comunidad? No, lo que pasa es que yo me atiendo en el municipio X, pero ¿qué pasa? La mitad de los medicamentos que tomo no están en stock. Como consecuencia de eso, entonces yo prefiero tomarme 3 colectivos, vengo acá, pero ya sé que me garantiza, porque si hay alguien que quiere salir adelante, es el usuario de los servicios de salud mental. Claro. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que acá de lo que se trata es de alojar a los pacientes. A lo largo de estos 33 años de trabajo me doy cuenta que detrás de esa mascarada, de ese desequilibrio, lo que vienen es a buscar un abrazo, que le pongamos la oreja, y que muchas veces eso es más sanador
que en una entrevista donde el profesional está anotando en la historia clínica. Creo que es el vínculo, se han roto los vínculos. Y este gobierno, esta modalidad neoliberal, persiste en romper los vínculos para, como bien decía usted, señorita, a aquellos que no son productivos, a este sistema que nos pide que los productivos seguimos sobreviviendo, y a aquellos que por alguna razón dejamos de ser productivos en la lógica espartana. Hay que tirarlos al cadalso y que sobreviva el que pueda sobrevivir. En la mesa anterior se hablaba de la gentrificación. La gentrificación es la expulsión de nosotros que vivíamos en un barrio y conocíamos a las diferentes personas que vivían en ese barrio y ahora ya no. Ese es un modelo expulsivo y esto es lo que hace carne este modelo. Te agradecemos mucho, Alejandro. Tengo que pasar a otro tema porque nos queda un minuto de programa y tenemos que atender a gente en Tucumán. Muchas gracias y muy interesante lo que nos contaste. Tenemos una situación en Tucumán de censura judicial a la libertad de prensa. Tenemos muy poco tiempo, pero le vamos a pedir a Diego del Jesús Tomás, que es secretario gremial de la Asociación de Prensa de Tucumán, y a Pablo Gargiulo, abogado de la línea de defensa y litigio estratégico de Andes, que nos cuenten de qué se trata y qué es lo que está pasando. Diego y Pablo, los saludamos. Buenas noches. Yo no escucho nada, ¿vos escuchás? Bueno, no, poneme a ver. No nos estarían escuchando. Nomás, bueno, Diego, Pablo, tenemos 2 minutos por delante solamente. Está complicado. Diego, Pablo. Bueno. No sé si esto va a ser posible, pero era un problema técnico. Una denuncia que queríamos compartir. Lo vamos a hacer mañana. Bueno, lo vamos a hacer mañana. Les pedimos disculpas a Diego y a Pablo, pero evidentemente no estamos en condiciones de llevar adelante la comunicación. Así que lo dejamos para mañana. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos encontramos. Así que gracias, Fabi, gracias, Nahuel. Gracias, mañana Juan. estamos de vuelta con Bienvenidos al Tren a partir de las 20:30. Ahora te pido que esperes solo unos minutitos, 2 minutos, y estoy saludando a Pablo Caruso porque ya comienza QR aquí también en vivo en Bravo TV. Buenas noches. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bonobón helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ¿Aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro con tecnología Android TV, disfruta de películas, series, juegos y mucho más a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andas, Juan y Natalia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Sí. ¿Querés que hagamos un acuerdo? Parece. Me encantaría que hagamos un acuerdo en los términos en que te voy a contar ahora. Bueno, si está querés. bien. Hagamos un acuerdo. Bueno, muy bien. ¡Oso! ¿Viste lo que pasó, no? Mirá cómo funcionan las cosas. Bueno, así viene la mano. Así son los acuerdos. Ah, puede ser. Y no los estamos entendiendo. Sí. Bueno, en un ratito nos vamos a meter, Juan, con desde ya la historia del día, que tiene que ver con esta suerte de acuerdo macro, que es una suerte de, al mismo tiempo, marco de intenciones de cómo Argentina y Estados Unidos van a decidir cuestiones de producción, de aranceles, de comercio, de reglamentaciones. O sea, es un acuerdo que es el marco para otros acuerdos que vamos a meter adentro. Claro, pero en realidad ese marco ya dice un montón, es una cancha inclinada
te diría, una cantidad de grados difícil de revertir. ¿Hay algo que yo deba saber con urgencia porque no tengo los detalles y me tengo que ir a casa, tengo que cenar? Sí. Digo, ¿puedo comer tranquilo? ¿Puedo poner la tele y verte? Digo, ¿o cambia alguna condición? No te va a cambiar nada en este momento. Mientras Ok. vayas a tu casa, no. Perfecto. Vamos a ver cuándo sí. Hoy llené el tanque. Pero ¿Estamos sí, bien? sí, no empecemos con eso Ok. porque ya nos volvemos Ok. locos. Bien. Pero sí déjame recordarte que yo te dije que los duendes y los elefantes éramos nosotros. Te lo dije con claridad y vos no me quisiste bueno. escuchar. Si puedo elegir, yo prefiero ser elefante. está bien. O sea, no sé No. cómo que somos nosotros. Medio que somos los duendes, sí. Ah, ok. Quedamos siendo los duendes del asunto. Bien. Ahora nos vamos a meter en eso, pero insisto. Viste, nosotros tenemos un dicho aquí con el equipo. Cuando Irene Hauser se ríe, ella dice, me río de los nervios. Claro. Bueno, es parecido lo que acaba de ocurrir. Te Para diría- no llorar, dicen algunos, me Sí, río para no llorar. exactamente. Sí, sí. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, en serio, Sí. Digo, porque bueno, acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Porque hay más lados. No, me parece que hay uno solo. No sé qué tan ok. bi es eventualmente. O sea, alguien puso la firma y el otro redactó. Bien, Me da ahí esa está. sensación. ¿Qué pasa con el bloque del que formamos parte mientras tanto? ¿Qué pasa con el Mercosur? Es una buena pregunta. Es un momento en el que a partir de ahora se tienen que estudiar de qué manera se implementa todo eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Mercosur y si los estándares del Mercosur permiten acuerdos de este tipo o no? Claro. Y si tiene que pasar por el Congreso o no una decisión de estas características que compromete y mucho, sobre todo, la industria local. Porque por otro lado, el Mercosur, tengo entendido, también está muy cerca de cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Sí, no ¿No? sé qué tan cerca, pero venía camino a eso. Siempre hubo una disputa de que los países pudieran hacer acuerdos bilaterales dentro del propio Mercosur. Pero a ver, de lo que se trata en definitiva es de proteger o desproteger lo que nosotros producimos, las cosas que tenemos como diferenciales de otros países. Y en ese contexto nos va el trabajo, nos van los salarios, etcétera, Claro. etcétera. Y no estaríamos protegiendo lo que producimos entonces con este acuerdo. Lo que estamos viendo en este acuerdo es que con mucha claridad se benefician intereses de Estados Unidos, que es un país con el que competimos en un montón de aspectos. Tengo el lado bueno de esto, porque si no estamos protegiendo lo que producimos, Sí. recién estuvo Pablo Berkovich con nosotros Sí. y nos informaba que estamos produciendo cada vez menos. Entonces es menos lo que no estamos protegiendo. Sí. Miremos el lado bueno. Claro, puede ser. Lo que pasa es que todas las consecuencias de estar produciendo ya menos van a ser peores, digamos, ¿no? Qué lástima. Pero bueno, de eso se trata. Es un día, no sé si decir histórico, pero la verdad que no es un día más, me parece, en No, nuestra, claro. en nuestra historia. No, los días que son históricos no necesariamente son buenos, digamos. Son No, históricos supuesto, por un motivo o por supuesto. otro, ¿no? Sí, sí. Habrá que ver, insisto, seguir leyendo letras chicas, ver cómo esto se termina de implementar. Pero la verdad es que lo que se ha anunciado hace algunas horas, es interesante ver quién lo anunció, ahora vamos a meternos en ese tema. Lo que ha pasado es un asunto muy, pero muy relevante en la vida cotidiana de argentinos y argentinas. El gran desafío nuestro, digo nuestro, medios de comunicación, pero también de las dirigencias, etcétera, es tratar de traducir esto en qué impacta en la vida cotidiana.